Bueno, muy buenas tardes para todos. Les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros acá en una de las nuevas charlas que estamos haciendo en este 2020. Hoy vamos a estar hablando de que nos pesa tener diabetes. Me imagino que los que nos están viendo a través de Teams, que los que nos están viendo a través de Facebook, los que nos están viendo a través de Vera TV, están muy entusiasmados y queriendo saber de qué se trata todo esto. Y sabemos que es algo que sentimos todos, que en algún momento nos pesa tener diabetes y queremos compartir con ustedes a través de nuestra psicóloga Iris Melone algunos tips, algunas enseñanzas, algunos consejos para llevar esto de la mejor manera posible. Así que les presento a Iris, la psicóloga de la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y esperemos que les guste mucho de lo que ya hablé. Estén atentos, hagan preguntas, las preguntas las pueden hacer a través de Facebook, a través de las preguntas que están en el Teams en la parte de arriba, nos preguntan y al final de la charla de Iris se las vamos a estar contestando. Iris, estamos todos contigo entonces. Bueno, buenas tardes, un gusto estar acá nuevamente conversando con todos ustedes. Y como les decía Clarisa, la idea es hablar un poquito y darles tips. Entonces, la temática de hoy es la aceptación de la diabetes, los caminos para lograr esa aceptación. Primero quiero agradecerles nuevamente a la Asociación de Diabéticos que me invitan a conversar sobre estos temas que me encantan, que me apasiona. Agradecerles a mis compañeros que siempre tenemos un buen vínculo y nos hacemos sugerencias de cómo mejor llegar a las personas con diabetes. E insistirles con las preguntas que las pueden ir haciendo durante las charlas, porque a veces me decían que hay una demora en la aplicación, así que no esperen terminar la charla para hacer las preguntas, que con mucho gusto voy a respondérselas. Entonces acá voy a compartir la presentación. Esperen un poquito para atrás. A ver, voy de vuelta para buscarla. Acá está. Ahora sí, acá. Bueno, acá vemos la diabetes, caminos para su aceptación. Caminos es que precisamos un proceso para lograr esa aceptación, o como también me gusta decir, es un proceso de acomodación. Entonces estoy entre esas dos palabras. Y me gustó esta frase, que es lo que voy a insistir en toda la charla. La actitud es el pincel con que la mente colorea nuestra vida y somos nosotros quienes elegimos los colores. ¿Qué quiero transmitirles? Que con las situaciones de vida que nos ocurren, lo que importa es qué actitud vamos a tener frente a la misma. Entonces, mi objetivo es lograr que ustedes puedan tener una actitud positiva frente al diagnóstico de la diabetes. Entonces, esto lo habíamos conversado en la charla anterior, cuando hablamos de la pandemia, que era una situación de crisis, y la diabetes, en el momento del diagnóstico, es una crisis. ¿Por qué? Porque es un gran sacudón, un gran cambio. Entonces es un momento, como dice ahí, crucial en el que se tiene que tomar una u otra dirección, sino que tomar decisiones para hacer cambios. Y miren ahí, ¿no? Ese gran viento, esa gran sacudida de esa persona. Y esta frase, los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Entonces, el objetivo es, después de esta sacudida, de este gran cambio, tenemos nosotros, la Asociación de Diabéticos, acompañarlos en ese cambio y acompañarlos para que puedan hacer, tomen decisiones que puedan vivir con diabetes. Nuestro mensaje siempre es vivir con diabetes. Esto que los psicólogos siempre hablamos, pero ¿saben por qué insisto mucho? Porque he visto personas con 10, 20, 30 años de evolución de la diabetes y quedan detenidas en las fases del duelo o no llegaron a la última fase, que es la aceptación y un aprendizaje de lo que es vivir con diabetes. Entonces, aunque siempre reiteremos estas fases, creo que
Los invito a cada una de las personas con diabetes que puedan observarse, hacer un camino de reflexión, ver en qué situación están, qué emociones sienten y poder hablar de ellas. Entonces vemos, acuérdense la B corta, de la vez anterior, bueno, nosotros usamos mucho las figuras para acordarnos de en qué momento emocional estamos. En el comienzo de la B corta es en el momento cuando dice usted tiene diabetes. Entonces, es una gran sacudida, es algo que uno no espera, porque los grandes cambios que uno planifica, espera, un viaje, una mudanza, se toman de otra manera, pero esto que no se planificó, que no se espera, surge, ¿no?, un gran impacto, un shock, ¿no? Uno queda como un balde de agua fría. La negación es cuando uno transmite, no puede ser, esto no me está ocurriendo, un gran enojo, y vemos ese gran enojo que a veces están con la vida, con el personal de salud, que muchas veces es cierto, de repente se equivocan en el diagnóstico o en algunas acciones, entonces ese enojo se aprovecha también para expresar el enojo por el diagnóstico. Acá dice depresión, pero no depresión como patología, sino un momento de mucha tristeza, de un momento de llanto, y todo esto dentro de este proceso normal. Y después, dentro del proceso esperable es que se vaya subiendo esa curva, ¿no? Ya que ahora estamos mucho hablando de curvas, bueno, esta es al revés, ir subiendo esta curva y ir viendo que, bueno, esto realmente ocurrió, por más que no lo quiera, me está pasando, y cuando empiezo a acomodar mi vida anterior al diagnóstico junto con la diabetes, empiezo el camino de la aceptación y voy aprendiendo de esa experiencia difícil. Acá lo vemos representados. Si bien esto es una flecha, una línea recta, en sí yo a veces le transmito el simbolismo que puede ser más bien como un ecocardiograma, ¿no?, con distintos momentos, curvas, subidas y bajadas de ánimo, y de repente no todas tan lineales. Sí, lo esperable es que en algún momento se diga, bueno, esto realmente me está ocurriendo, aprendo sobre el tratamiento y mi vida la voy realizando aprendiendo día a día sobre el tratamiento y la diabetes. Entonces acá vemos cuando negamos, cuando nos enojamos, negociaciones, decir, bueno, y capaz que si yo hago esto, si hago ejercicio, si tomo la medicación, no se me irá, no me curaré. Que la palabra crónica es una también de las más difíciles de poder entender, que esto vino y no se va. La depresión, nuevamente les digo, como tristeza, y después que paso por todas estas, que es necesario transitarlas, recién ahí estoy en condiciones de aceptarla o acomodarme. ¿Qué respuestas hay en las personas frente a este gran cambio? Las respuestas físicas. Hay falta de energía, de aire, a veces nos cuesta dormir. Una y otra vez en la noche se piensa de lo que está ocurriendo, no puede ser, no quiero tener la diabetes. Todas estas respuestas son esperables dentro de un proceso normal. Las respuestas cognitivas, hay cierta confusión, dificultades en la memoria, en la atención, pensamientos intrusivos. Intrusivos son los que vienen sin que uno los llame, entonces todos pensamientos negativos, fatalistas, manifestaciones perceptivas, alucinaciones, ilusiones. Esto no es tan frecuente, ¿no? O sea, como estar siempre pensando sobre una ilusión del cambio, de la cura. De repente también con respecto a la conducta, se empiezan con no tener apetito, porque como estoy muy triste, no tengo ganas de comer, o al contrario, una gran ansiedad con una voracidad, o no querer que nadie me hable, ya estoy cansado que vengan a decirme, tengo un familiar, tengo un vecino, se está muy alerta sobre las respuestas físicas y emocionales, y acá, como hablamos de los sentimientos, que son todos normales y esperables sentirlos.
Con respecto a las dificultades de memoria que dice ahí, justo en el momento del diagnóstico es donde se da mucha información porque es necesario que la persona aprenda sobre el tratamiento. No es la mejor situación emocional para aprender, porque cuando se está angustiado nos olvidamos. Y pensando en la diabetes tipo 1, en los niños y en los adolescentes que están a veces una semana internados para que tanto él y la familia aprenda sobre el tratamiento, se está enseñando en un momento de mucha conmoción, en el momento del shock, del enojo y de la angustia. Entonces, si bien es cierto que tienen que aprender, pero por eso es necesario la repetición de esa información porque no se está aprendiendo en la mejor situación emocional. Y en esto yo insisto mucho porque parece como que no se entiende, que las personas dicen, no sé qué me pasa, estoy confundido, me olvido de todo, y es entendible que no podemos aprender con una gran respuesta emocional. Por eso es necesario anotar y preguntar y preguntar. Sobre todo también es necesario que el personal de salud sepa esto, para que tenga paciencia y repitan una y otra vez esta toda información nueva, que nosotros que estamos en diabetes muchos años, esto para nosotros es un lenguaje habitual, pero son todas palabras nuevas: diabetes, hipoglucemia, hiperglucemia, medidores de glucosa, lapiceras. Hablamos de lapicera, cuando uno dice lapicera son las lapiceras habituales, agujas, cartuchos. Usamos ese lenguaje en forma muy conocida para nosotros, y el que no se escucha es mucha información para poder procesar. Entonces, el objetivo de esta charla es ayudarlos a encontrar un equilibrio. Entonces, ahí en esa niña tiene que encontrar ese equilibrio, que puede ser niña, joven o adulto, equilibrio entre la actividad física, entre la alimentación saludable, entre la medicación o la insulina. Y a su vez, también desde el punto de vista emocional, tenemos que encontrar un equilibrio en las emociones, y ese hombrecito blanco tiene que encontrar el equilibrio entre las emociones y el cerebro, que serían los pensamientos, que tenemos que también dedicar una parte también a esta charla sobre estos pensamientos intrusivos y negativos, que muchas veces son el motor de las conductas no saludables. Esto en otra charla yo les manifesté que es el secreto de la felicidad. Si los que me están escuchando se aprendieran de todas las diapos, solo esta, realmente me quedo contenta, porque esta es clave con o sin diabetes para una adecuada expresión de las emociones, y que todos carecemos porque no tenemos hábito de que nos hablen qué hacer con las emociones. Entonces, con las emociones, ¿qué tenemos que hacer? Nombrarlas, ponerles palabras a las emociones, no criticarlas, no decir cómo voy a estar enojado con todas las cosas que tengo, no me puedo enojar porque tengo hijos, no me puedo molestar, o no puedo sentirme así, o no puedo estar de mal humor. Sí, entonces lo nombro, no lo juzgo y los expreso. Es un desafío cómo expresar las emociones y encontrar ese equilibrio. Si me las guardo no me hace bien, y si exploto tampoco. Por eso el siguiente paso es poder regularlas. Y es todo un arte que cada persona pueda encontrar cómo expresar esas emociones sin que se haga daño. Hay 3 reglas: ni a mí mismo, ni a otra persona, ni a un objeto. Entonces, ¿cómo las voy a expresar? Que eso es lo que les insisto en la consulta. Podemos hablar, pedir ayuda, escribir, romper papel o pegarle un almohadón, pero todo tiene sus recursos, sus pasos. En la medida que expreso de esa forma, de esa conducta, las emociones, en algún momento también me tengo que calmar y decir, bueno, por este rato ya está. Ahora, que pase la siguiente emoción. Ninguna tiene que hacer nido, ese es el concepto. Vienen, las expreso, no las juzgo, las regulo, pero que no hagan nido, que no se queden mucho tiempo. Entonces, lo que le decía de los pensamientos, que vendría a ser
la parte del cerebro, lo que pienso. El pensar es una cosa y el sentir es otra. Muchas veces no podemos encontrar esa diferencia. Entonces, cuando les pregunto qué sienten, a veces se refieren a la sensación corporal, frío, calor, no. Sentir es poner en palabra las emociones, miedo, alegría, enojo, ¿no? Esos son los sentimientos y pensamientos son estos que están acá y sensaciones físicas son las señales del cuerpo. Entonces, tenemos que conectarnos con nuestros pensamientos negativos, que son los que nos abruman en un momento del diagnóstico. Entonces, esos pensamientos negativos están llenos de mandatos y de culpas, como estos: debería, tendría, no puedo, no soy capaz de, soy así, es mi culpa, tengo que, en mi familia las cosas funcionan así, no debo. Entonces, fíjense en cada uno de ustedes, capaz que no solo frente en el momento del diagnóstico, sino pasado el tiempo. ¿Cuántas repetimos esto para justificar que no se hace el tratamiento? Debería hacer ejercicio, tendría que comer mejor, yo no puedo dejar de comer esto, o no soy capaz, no puedo hacer cambios, o mi familia siempre funcionó así. Mientras que estamos con esos pensamientos negativos, absolutos, no nos permite el cambio. Entonces mi propuesta es que cada vez que ustedes escuchen decir eso o escuchen a un familiar decir esto, abran el oído, una señal de alerta, y esas frases absolutas que están también dentro de esos pensamientos negativos, siempre, nunca, jamás, todo, siempre soy así, nunca voy a poder cambiar, jamás hice ejercicio en mi vida, todo lo que hago lo hago mal, esas frases absolutas no nos permiten una adecuada adherencia al tratamiento y empezar el camino lentamente a hacer los cambios. Al tener esa señal de alerta, tanto nuestra o de las personas que están al lado nuestro, podemos empezar a cambiarlos por cosas relativas, como esto: me cuesta, pero lo voy a intentar, voy a hacer, no debería o tendría. Lo tenemos que cambiar por presente y en positivo. Y hoy, fui así hasta ahora. Eso nos escucha nuestro pensamiento y le estamos permitiendo la puerta para el cambio. Él algunas veces, algunas ocasiones, entonces ya no estoy siendo tan duro conmigo y no me estoy diciendo el no puedo. Con respecto al dolor, tenemos que ser sinceros con nosotros y poder reconocer y avalar. No podemos decir no pienses, no pienses, no pienses que no te duele, porque si no pensás no te va a doler. No es tan así. Esto sobre todo lo uso mucho para las personas que se dan insulina. Entonces, paradójicamente, un dolor verbalizado y reconocido empieza a disminuir. Entonces, mi propuesta es que cada uno evalúe: bueno, cuando me doy la insulina, ¿cuánto me duele? ¿Cuánto es mi carita? La gran mayoría al inicio me dicen de 6 a 10. Entonces, en el momento de darse la insulina, mi propuesta es habilitar el dolor y reconocerlo. Me va a doler un 6, porque es mi cuerpo y es mi vivencia. Los psicólogos también planteamos que además de la vivencia física, ¿cuánto hay una vivencia emocional? Un dolor emocional, que mi cuerpo le pasa algo y que mi cuerpo necesita de esta insulina en forma diaria para vivir. Entonces, están los dos juntos, un dolor emocional y un dolor físico. En la medida que lo hablo y lo reconozco, con el tiempo ese dolor que fue 6 puede ir disminuyendo. Y si no disminuye, es tener una noción real y certera del cuerpo y del dolor. Y eso también, insisto, es para el personal de salud. Si una persona dice me duele, el gran error que cualquiera de nosotros digamos no te puede doler, ¿cómo te va a doler? Es el cuerpo de esa persona, y que si le dice si le duele, le duele. Entonces, como les decía, que es un camino, es un proceso.
En ese camino vamos a tener subidas, bajadas, cuestas, este camino a la aceptación y el vivir con diabetes junto con la diabetes. Esto también es para nosotros, los que trabajamos en diabetes, el personal de salud y los educadores. Tenemos siempre que enseñar con amor y por amor, con afecto, por más que las personas no adhieran al tratamiento, por más que una y otra vez se repita la importancia de realizar cada uno de los aspectos del tratamiento y por repetición. En esa repetición va circulando de la mente a las emociones, no porque nos digan algo o que nosotros enseñemos, enseguida se va a aplicar, porque tiene que pasar por el corazón, o sea, por las emociones. Lo que sé, si no lo siento así, no lo voy a aplicar. Entonces, en ese caminito siempre tenemos que contar con personas que ayuden a las personas con diabetes de estar siempre, más allá que haya o no haya adherencia al tratamiento. Entonces, hablamos del pensamiento, ahora vamos a hablar de las emociones. ¿Qué pasa en la diabetes? Y justo en la adherencia al tratamiento. Esto que yo les decía, un punto clave importante es cuánto las emociones inciden en la alimentación, porque en el ser humano no solo comemos para vivir o por la conservación de la especie, comemos por disfrute, por placer, por gusto. Entonces, cada uno tiene que observarse cuando está comiendo en exceso o cuando no está comiendo, ¿qué le pasa? Y muchas veces cuando me dicen tengo hambre o tengo ansiedad, yo les propongo que en ese momento observen qué emociones están pasando por su sentir, si realmente es hambre o le están ocurriendo otras cosas. Y algo sencillo como esto, muchas veces le dan una sacudida a cada uno y decir, bueno, a veces estoy enojado o a veces estoy triste, entonces, ¿cómo frente a esas situaciones? Mi propuesta es, si uno está enojado, hay que hacerse cargo del enojo, hablar de ese enojo, porque la comida no se lo va a calmar. Lo mismo la tristeza. Entonces, que cada uno pueda preguntarse, ¿es enojo? ¿Es hambre? ¿Es tristeza? ¿Qué me pasa? O las dos palabras que yo siempre insisto que dicen ansiedad o estrés. Eso no dice mucho qué es lo que nos está pasando. Lo mismo que nos preguntemos, ¿qué pasa con la actividad física? ¿Por qué tanto se educa? Hay que moverse, es saludable, no solo por la diabetes, es uno de los requisitos para la salud del ser humano, moverse, encontrar qué le gusta a cada uno y lo placentero. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué que me dicen una y otra vez y no lo hago? ¿Por qué me hago esos sabotajes? Tiene que ser en la hora que pueda, que me guste, pero si sé que esto es importante, ¿cuánto estoy priorizando mi autocuidado? ¿Qué pasa con el monitoreo glucémico? Sé que hay que hacerlo, que hay que registrarlo, llevarlo al médico la planilla y no lo hago. Con las consultas médicas, ¿no? Que hay que tener cierta continuidad. Y esta gran pregunta, ¿qué lugar ocupa el autocuidado en su vida? Y vemos que es bastante frecuente en las personas con diabetes que estén en un segundo lugar. Pero esto es mucho más frecuente de lo que creemos. Me ha pasado con mamás que tienen ellas diabetes y le dan de comer primero a los hijos, ordenan, limpian y en último lugar están ellas. O personas muy exigidas a nivel laboral y siempre llega la hora de comer, no, termino este trabajo y después como. Termino esto que tengo que entregar, después me mido, después como y ahí pasó el rato, se salteó la hora de medirse de la insulina, del almuerzo. Esto es un cambiar un orden. No hay nada más importante que uno mismo y esto no es egoísmo. En la medida de que uno está bien, puede ser muy eficiente a nivel familiar, a nivel del estudio, a nivel laboral. Por eso cambiemos el orden. Primero, darse amor y cariño y priorizar el autocuidado. Posibles caminos. Cuando hay que hacer muchos cambios, las metas tienen que ser concretas, factibles, negociadas. ¿Qué es esto? Bueno, de todo lo que hay que hacer, ¿qué elige para hacer hoy? No un día de estos. Bueno,
Tiene que hacer ejercicio. Bueno, hoy, ¿qué puede hacer? Poner una hora y el que le guste, pero hoy. De todos los cambios que hay que hacer en la alimentación, ¿cuál puede elegir? Siempre tiene que ser el más fácil, el más pequeño. Bueno, se come 2 platos, hoy puede empezar por 1,5 platos. O sea, estas son metas que dan satisfacción y ayudan para el siguiente cambio. Siempre yo pongo, en esta vez no puse en la presentación, la famosa escalera. Es un escalón a la vez y varios escaloncitos nos permiten llegar a la meta de la adherencia al tratamiento. Evitar metas absolutas, exigentes y directivas. Si sentimos que nos están mandando o imponiendo, no lo vamos a hacer. O lo hacemos un tiempo breve. Y la idea es mantener en el tiempo la adherencia al tratamiento. Preguntar, tenemos esto también para nosotros. Tenemos que conocer a la persona. Cómo es un día de semana y un día de fin de semana. Porque ahí nos encontramos, personas que trabajan de noche, personas que tienen 2 o 3 empleos. Tenemos que dar herramientas claras para poder hacer el tratamiento y no es justificativo que, bueno, como trabajo de noche tengo 2 trabajos o estudio y trabajo o tengo mis hijos, la casa no puedo realizarlo. Sí, pero por eso hay que hablarlo y esto que yo les insisto es todo eso junto con la diabetes, no es o uno u otro. Esto que les puse acá, buscar mecanismos de afrontamientos aprendidos, lo que antes ayudó. Esto es una motivación. Entonces, es decir, si en otro momento difícil de mi vida salí adelante, lo enfrenté, es decirse, ¿y ahora con la diabetes no voy a poder? Que esto yo le decía la vez anterior en relación a esta pandemia. Las personas que ya tienen diabetes y les tocó la pandemia, es decir, ya he vivido estas crisis, ya he vivido cómo enfrentar una situación difícil, y yo inventé que nos quedan anticuerpos emocionales. Anticuerpos emocionales es los recursos de personalidad que sirvieron para otra situación difícil, en este momento lo voy a buscar, que me va a ayudar en este momento. Pero lo necesitamos en forma individual como motivación para decir, no voy a poder. Y si las personas que conocemos, o psicólogos o el personal de salud que conoce a la persona y dice, pero pasó por tantas situaciones difíciles, bueno que se lo reconozcamos y decir, usted va a poder. Y tenemos que ver qué es lo que ayuda y qué es lo que dificulta para el manejo exitoso de la diabetes. Y en este caso les planteo, vamos a dejar la queja de la persona que no ayuda y vamos a quedarnos con quién sí nos va a ayudar. Si a nivel familiar llega el cumpleaños, la reunión y sabemos quién siempre está pendiente para tener una bebida sin azúcar, para hacer alimentación saludable que tiene que ser para todos, esa persona que quiere aprender sobre diabetes, nos vamos a quedar con esa persona, lo mismo con un amigo o pareja. Con el que no colabora, bueno, no focalicemos en esa persona. Entonces siempre tenemos que evaluar quién nos ayuda y quién no. Y entonces, en estos pensamientos negativos, todo lo que nos genera culpa, castigo y miedos, lo tenemos que transformar en vida y oportunidades. Bueno, esta situación que me toca vivir, ya no la puedo cambiar, pero ¿qué puedo generar de distinto? Acá, como vemos en esta imagen, buscar otros caminos, otra forma de reinventarse, que siempre es posible por más que se funcionó de una manera totalmente distinta. Y esto también, vieron que elegí la presentación como el público es muy amplio, que pueda llegar a distintas personas. Y bueno, si hay alguien, cuando dice relación médico-paciente, es a todo el personal de salud que está vinculado con las personas con diabetes. Que tenemos que tener muy en cuenta que importa el buen vínculo. Entonces, que más allá que las personas les cueste la adherencia al tratamiento, el buen vínculo va a ayudar el éxito terapéutico. Esta frase es increíble, ¿no? La sola presencia de una buena relación médico-paciente explica el 50% de los éxitos terapéuticos clínicos.
un 50%. Entonces, si tendremos que mejorar nosotros y aprender mucho de cómo vincularnos en la consulta, que es todo un arte, es cierto, pero que tenemos que tener en cuenta que por ahí pasan los éxitos terapéuticos. Acá dividí 3 sectores: niños, jóvenes y adultos. Niños, no fraccioné todas las etapas evolutivas, que no es lo mismo un lactante, la primera infancia, la segunda infancia, la pubertad y la adolescencia, porque eso estaría como para varias charlas. Pero el concepto general, que parece algo obvio, pero cuando vemos en la vida real que esto no ocurre, necesitamos señalarlo. Entonces, acá les puse, todo lo que corresponde a cada etapa evolutiva lo tienen que vivir junto con el tratamiento. ¿Y a qué nos referimos? La importancia al niño, ¿qué le importa? Ser igual a los demás, ¿no? Sus pares, el juego, la escuela, campamentos, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que los adultos colaboremos para que ese niño viva cada una de las etapas evolutivas feliz, y realizando todo lo que tienen que hacer todos los niños, ese es nuestro objetivo de los adultos. Entonces, por eso los padres, los docentes, tienen esa tarea de ver cómo colaborar con la diabetes. Por eso están acá las charlas para los docentes. Acá todas las actividades son abiertas para la familia, las actividades educativas, las consultas. Acá puede venir todo el grupo familiar que lo desee. Entonces, porque el objetivo principal en cada área donde el niño con diabetes está, hay que informar al profesor de gimnasia, al maestro, al padre que organiza el cumpleaños, todo lo que le brinde una buena calidad de vida y a nivel emocional, cuidarlo, no dejarlo en evidencia, ¿no? No a la, yo digo no a la viandita, ¿no? De que haya en las actividades sociales la bebida sin azúcar para él y para quien quiera, ¿no? Entonces, darle herramientas a los niños qué hacer, qué comer y qué no comer, para que pueda disfrutar de ese cumpleaños y de todas las actividades sociales. Y en el proceso de dependencia e independencia con los padres, tenemos que también ir a acompañarlos para que la diabetes no se convierta en algo que sea muy sobreprotector para el niño. A veces es difícil porque hay que estar pendiente de la variabilidad glucémica por la edad, y entonces a veces aumenta la dependencia entre los padres y los niños. Entonces, según cada edad es donde vamos nosotros educando qué puede hacer el niño por sí mismo. Estas son varias sugerencias que en este libro lindísimo de la diabetes tipo 1 en niños, adolescentes y adultos y jóvenes, y adultos jóvenes de Hannas, cada capítulo está bien clarito cómo manejarse en la diabetes tipo 1. Entonces, en el momento de dar la insulina, tenemos que el adulto tiene que estar bien seguro que no se está lastimando al niño y no considerarlo, ay, pobrecito. Estar totalmente seguro y convencido que la insulina es vida. Entonces, hay que cambiar esa representación de daño por la de vida. Ser honesto con el dolor, no le podemos decir no te va a doler nada. Sabemos que las agujas son pequeñitas, que es apenas una molestia, que la insulina no duele, pero podemos decir que es una pequeña molestia, pero no nada, porque como les decía anteriormente, la vivencia del dolor es individual, personal. Brindar seguridad es, esto es lo mejor que para ti, para tu tratamiento, acá estoy yo, o para dártelo de la mejor manera, o si tú te lo vas a dar, tú vas a poder hacerlo bien. Está interesante con respecto a las rabietas, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo que pone Hannas, ¿no? Gritar pero no des manotazos, sostener firme, dar el pinchazo, luego consolar. Lo que sí insiste en que no hay que demorar mucho. Entonces, la fase de persuasión es breve. ¿Qué es esto? Que esto también es para cuando se le saca sangre o se dan vacunas. Breve lo previo, y después se consuela mucho, ¿no? Entonces, lo previo, seguro, firme, sostener, y después, si llora o protesta, que eso, todos los mimos que se le haga, pero que sea, eso sí puede ser largo después.
Estas son mis 3 sugerencias inventadas por mí, que son insulina en 3 pasos. Esto es tanto para niños como jóvenes y adultos. Hay que protestar y mejor si puede ser a solas, entonces pueden rabiar y usar las palabras que se les ocurra, pero a solas, y decir, pero tal cosa sobre la insulina, ¿no? Pucha tal cosa sobre la diabetes, sea una protesta de 2 o 3 veces. Después de la protesta viene una respiración profunda que puede ser 1 o 2 veces, ¿no? Así como está bien profunda. Y la tercera fase es, ya está, ya protesté, ya me calmé, ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces, antes de inyectar es calmarse y me inyecto y ya está. Entonces, ¿para qué viene la primera y la segunda parte? De desahogo. En la medida que la protesta sale en la palabra, no sale en el acto de no dármela. Entonces, aplíquenla que les va a dar mucho resultado. Adolescentes y jóvenes con diabetes, está la misma frase al comienzo. Tenemos que orientar en la vida cotidiana, preguntar qué haces en las salidas, en los bailes, en el estudio, en la actividad física, los que compiten. Les interesa que le demos herramientas, ¿no? Cómo medirse, qué comer, frente a lo que a ellos les importa. Lo que me olvidé de decirles, sobre todo para el personal de salud, en el momento del diagnóstico, lo que hay que decir es lo sí. Hay que devolver la vida a las personas, porque sigue ocurriendo hasta ahora que en el momento del diagnóstico, bueno, ahora ya no vas a poder más esto. El no decirlo, sino decir, bueno, tú vas a poder hacer todo lo que hacías hasta ahora y dejamos chiquito junto con el tratamiento. Entonces, porque cuando nos pasa algo, lo primero que pensamos, ya no puedo competir más, no voy a ir a bailar. Entonces le decimos, todo lo vas a hacer. Y le dejamos la frase al final junto con el tratamiento. Después, siguiendo con los adolescentes y los jóvenes, hay que incorporar la información de la sexualidad, la información adecuada con respecto a la anticoncepción, las enfermedades de transmisión sexual. Esto, tanto a nivel individual como grupos, va a ser despertar el interés en los jóvenes, ¿no? Que se le hable de lo que a ellos realmente les importa. Hay que hablar sobre el consumo de sustancias, alcohol y drogas, porque en la diabetes es importante tenerlo en cuenta por sus consecuencias si no están bien informados. Y la orientación vocacional, o sea, de repente están más interesados en saber qué van a estudiar que en la diabetes. Entonces, capaz que empezamos hablando mejor de, bueno, a ver, qué querés, qué te pasa, y después hablamos un poquito sobre la diabetes. También hay que hablar de los temas actuales, como los tatuajes y todo lo que les interese a los jóvenes. En los adultos, ¿cuántos adultos vemos que por atender su casa, pareja, hijos, no realizan el tratamiento? Ni que hablar a nivel laboral, que algunos es bastante frecuente que de repente en el ámbito laboral no transmitan que tienen diabetes, que vean que en las reuniones de trabajo, reuniones sociales, o sea, no, hay un exceso de consumo tanto de comida como de alcohol, porque los demás lo hacen. O sea, son todos temas que si no se hablan y no se dan herramientas, dificultan la adherencia al tratamiento. Entonces, los recursos son individuales, sociales y familiares. Entonces tenemos que fomentar y ampliar lo que cada persona tiene. Entonces, su conocimiento, su búsqueda de información en cuanto a la capacidad intelectual, orientarlo en el manejo de las emociones y siempre el recurso de personalidad como saludable frente a situaciones difíciles y lo que hablamos siempre, el humor. Podemos enfrentar con mucho humor situaciones difíciles. La sociabilidad, cuando las personas tienen amigos y familia con quien pueda contar, es más fácil salir adelante. Y también animarse a pedir ayuda. O sea, el pedir ayuda es también un buen recurso. No arreglársela sola cuando hay muchas situaciones que son necesarias aprender.
Y a nivel sociofamiliar, tenemos que ver con quién, como les decía anteriormente, bueno, con quién se cuenta, ¿no? Las redes de apoyo a nivel familiar, de los amigos, de la comunidad. En la comunidad estamos nosotros, los distintos grupos que tiene ADU, acorde a su edad, vengan, agrúpense, hablen de lo que piensan, de lo que sienten, de las dificultades y hasta de las fortalezas, porque lo que le ayudó a una persona le puede servir a otra. Entonces, acá está lo que yo les digo de pedir ayuda. El pedir ayuda es un excelente recurso. El ser humano necesita a un otro. Desde que nacemos, si no tenemos a otra persona, no vivimos. Y a medida que vamos creciendo, siempre precisamos. Y siempre podemos, los vínculos son de ida y vuelta. Precisamos y también nosotros ofrecemos ayuda. Entonces miren qué linda historia esta. Un niño pequeño intentaba con mucha dificultad y sin éxito levantar una pesada piedra. Su padre, observando el fracaso de su hijo, le preguntó: ¿estás usando toda tu fuerza? Sí, respondió el niño con impaciencia. No, no lo estás haciendo, contestó el padre. Yo estoy aquí esperando y aún no me has pedido que te ayude. Entonces, hay que pedir ayuda, hay que usar el humor, hacer las cosas que nos hacen feliz para enfrentar las situaciones difíciles. Reírnos a pesar de las circunstancias diarias y, como dice acá, la risa es un tranquilizante sin efectos secundarios. Muchas gracias. Y este es un dibujo de un adolescente con diabetes que ya ahora tiene 30 años. Ahí tenía 14. Bueno, si hay preguntas, estoy Bueno, Iris, a las órdenes. No sé cuánto rato me llevó. Bueno, sí, hay un poquito. Está perfecto, estás dentro de los límites del tiempo. Bueno, y te agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo por compartir, como siempre, tus conocimientos en la materia. Y bueno, con Iris y en el equipo de educación de ADU trabajamos hace muchos años, y si hay algo que podemos asegurar nosotros es que la aceptación de la diabetes no es un tema fácil, y citando las palabras de Iris también, está bien sentirse que cuesta la aceptación de la diabetes. Es normal eso, en realidad. Como decía Iris, es un proceso que en algunos lleva un poco más de tiempo, en otros lleva menos, y a veces inclusive hay, no me gusta decirle recaídas, pero sí existe un término que se llama diabetes burnout, o en español sería como una cosa así como el agotamiento de la diabetes, y puede pasar en distintas circunstancias de la vida, y puede ser estacionario en el tiempo o puede ser particular, pero si hay algo que podemos asegurar, y basándonos un poco en lo que decía Iris y su material, es que la aceptación de la diabetes es un proceso que cuesta, y está bien que cueste. Lo importante es tratarlo de las distintas formas que Iris estuvo desarrollando en la charla, y importantísimo hablarlo también, no quedárselo, sino, como decía ella, hacer una llegada a los lugares de atención con las personas para poder tratarlo. Iris, tenemos una consulta. Alejandra nos pregunta a través de Microsoft Teams, acá de la plataforma, ¿por qué, por más que me doy cuenta de todo esto, o sea, yo me imagino que en el momento que hizo la consulta Alejandra era de todo lo que venías desarrollando, ¿por qué, por más que me doy cuenta de todo esto, pero igual no priorizo mi autocuidado? Esa es la consulta que tiene Alejandra. Iris. Buena pregunta, Alejandra. Que diré que hay muchas Alejandras que viven una situación similar. Alguna de las posibles razones es que muchas veces respondemos a mandatos. Mandatos es, primero tenés que ocuparte de tus hermanos, primero tenés que estudiar, primero esto. Entonces esos mandatos hacen que lo propio vaya quedando en segundo, tercer o cuarto lugar. Entonces, a veces cuando me plantean eso, empiezo a trabajar esos mandatos. Que en esos mandatos los vemos en frases de la vida cotidiana. Un ejemplo, uno no se puede acostar si no lava los platos, ¿no? De la noche, suponete.
Eso es un mandato. O sea, si estás agotado y no querés hacerlo, tenés el mandato de algo que recibiste de cuando eras pequeño, de que esto se tiene que hacer así y no de otra forma. Entonces yo los invito a todos, cuando aún sabiéndolo y no se prioriza el autocuidado, ¿cuánto de esto se fue recibiendo desde pequeño? Que primero estaban los demás y uno en último lugar. O primero estaban determinadas cosas y después esto. Entonces, si uno descubre esos mandatos, yo les digo simbólicamente, esos mandatos fueron de una época, lentamente hago así y me desprendo, no enojándome con las personas que me lo mandaron, sino bueno, eran lo que pudieron transmitirme, pero hoy no me son efectivos. Hoy tengo que rever mi forma de funcionamiento y permitirse, como les digo, el cambio y empezar a usar, yo te diría, Alejandra, que empieces a decir, no has podido hasta ahora. Acuérdense lo que yo les dije de lo relativo, bueno, hasta ahora, hoy, 16 de junio, estás escuchando esta charla, estás haciendo la pregunta, algo te movió, entonces tú día a día te digas, hasta ahora, hoy que voy a intentar de distinto. Y capaz que una meta chiquita, hace hoy algo distinto por ti que no has hecho de repente ayer. Esa es mi sugerencia. No sé si hay otra. Perfecto. No, por el momento no tenemos más consultas. Esta charla va a ser emitida a través de Facebook Live también y seguramente lleguen un montón de nuevas consultas a través de esa plataforma, además de la plataforma Teams. Así que más adelante también vamos a estar contestando a futuro, digamos, las consultas que lleguen por el Facebook Live. Por el momento, Iris, hemos finalizado con la charla de hoy. Te agradecemos enormemente, como siempre, seguir compartiendo contigo esto de la educación en diabetes, que tanto nos gusta. Y ya los invitamos a todos para la siguiente charla, que va a ser el martes 23 de junio, sobre automonitoreo. ¿Cuánto debo medirme? Una pregunta que nos llega todo el tiempo en las redes y en las consultas personales que realizamos también en las áreas técnicas de ADU. ¿Cuánto debo medirme? Bueno, en la próxima charla vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver con la evidencia que existe sobre el tema y un montón de indicaciones y consejos útiles a la hora de realizar el monitoreo de la glucemia. Bien, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Recuerden, martes 23, perdón que tenía chiquita la letra, martes 23 del 6, sobre cuánto debo medirme. Y los esperamos en la próxima. Hasta luego. Bueno, chao Bruno, chao Clarisa. Besos para todos, gracias.